Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En Midtown Manhattan conversamos con algunos de los personajes principales de la aclamada serie de Stars, Vida, y con Tania Saracho, su creadora y productora ejecutiva, acerca de la importancia de tener escritores y personal detrás de cámara que sean Latinx y los efectos y diferencias de gentrification y gentificación dentro de la comunidad Latinx. En la iglesia St. Peter's de la congregación Sion, hablamos con el padre Fabián Arias, quien desde hace más de 15 años es el guardián legal de más de 40 niños indocumentados que fueron detenidos en la frontera y que pasaron varios años en centros de detención para jóvenes. Con él y dos de sus hijos, Angelina y José, hablamos sobre lo que significa su labor en medio de las actuales políticas de migración. Durante la conferencia de música alterna latina, en inglés LAMC, hablamos con la agrupación Sistema Solar, un grupo de música y baile colombiano que combina ritmos de folclore como champeta, bullerengue y cumbia con los sonidos de cultura DJ del Caribe. Y ahora vamos a conocer un poco de lo que está detrás de Vida. If this building doesn't start making money, Nelson forecloses on us. They want to make it less diving and more sleep. Mexicans, we don't usually do things that way around here. I had a cultural shorthand with Marta Fernandez at Stars, who was the one at least letting me know that, yes, I could have an all-Latinx, right? I didn't have to fight for it. She already knew that that was important for the world of the show. It's challenging when as an actor, I'll get in my own way. So I had to really be like, this is something that is not just for me, but it's for us, like us as people, but as everything the show represents. I need to be here for the girls. Damn, she looks like a baby drag queen. We got the puta in the blood. Tanya just did a really good job in finding the writers and finding the crew and the cast and really knowing the area and doing the research. And that just like capturing everybody's voice, yeah. I am Mexican. Oh, you couldn't fool me. Look at my U-Pass. When you're telling a brown story, you have a brown writer. It just makes sense. Well, because we had a writer's room that was all Latinx, we are all steeped in the patriarchal culture, because our cultures, our different Latinx cultures are, can be machistas. So we had that, but yet we have an insider's point of view on this, on the sex scene. So we let our experiences be steeped in there, but we really tried to tell the story as accurately and, like you said, not glossy at all. Help me shape this place. Coming into Vida, where everyone is not only female, but also Latin, it was just like, oh, we're here, we're doing the same thing, we know what we're trying to get, we know what we're trying to relay here, and it was really helpful to have that kind of, constant conversation happening. When you find the right person, you realize you don't have to change anything about yourself. Well, you mentioned it. We have been conditioned by our mothers a lot of times and our fathers to calladita te ves más bonita, to be like, to not ask for things or not go for it out of duty. In fact, we have a character that, Mari, that her duty to her father has stopped her from pursuing her education, and that is a very common thing in our community. And like for Mari, I really had to learn about activism. That for me was the research that I really had to do. But I'm from the area, so it's so like me. So it's awesome. You just visiting Lala? No. I live here now. I mean, gentrification is I think, at its core, the idea that something has only a value based on its potential. And I think with gentrification, we're beginning to understand that Latin people are also capable of gentrifying their own communities, whereas before I think it was just seen as a thing that only white Americans could do. Gentrification is the gentrification of a Latinx space by an upwardly mobile Latinx, and these two sisters embody that. They were from the neighborhood, they grew up there, they were born there, and now they are coming to affect change, maybe not so positively for the neighborhood, but positively for them and so it's a very complicated issue that doesn't have,
You know, it has many sides, and I love that because that's a lot of mucha madera for the show, you know? So you're taking over La Chinita then? Yeah. It's called Vida now. Just Vida. I mean, it relates because when Lynn comes back and she doesn't feel welcome, and that makes her like revert back to her, I'm gonna assimilate and I'm gonna pretend to be like this all-American Valley girl. Swanky, Insta-famous lounge. We're gonna need to buck up if this is gonna work. I'm ready to buck. It's a feeling that a lot of people that have a dual nationality feel, just living in the United States, which is why it's so important to depict them coming back and not feeling welcome. Even though this is where they grew up and it was their original home, they don't feel like it anymore. Yeah. We wanted to say something. We were a detour, Lynn. I got an opportunity to speak with a fan just a few weekends ago who saw the show and then sat down and watched the show with her mom, and she's queer. And her mom loved her, but it was always kind of difficult, and just she said that it helped bring them together, and like it wasn't a whole conversation or anything like that, but it was just a way to really have somebody put into words what maybe you're feeling and you don't know exactly how to say. Oh, it's gonna be iconic. There's a scene in the first season where Emma has sex with a non-binary person. We wanted to keep it as real and accurate from a lot of discussion, a lot of workshopping in the room, and that happens throughout season 2 as well. It was important to feel real and for you to maybe sometimes feel a little uncomfortable watching it because it feels so real. We are looking past all the things that make us uncomfortable and looking more towards like what an achievement it is to have this show on TV and how important it is to support it so that we get to tell our stories in the way that is truthful and not a stereotypical way. And so that if this show does well, that means more shows will follow. This wall is your bar. This says this is a safe space. The whole experience working on Vida, it becomes sacred because you see that, oh, we don't get to have this as much, you know, and to be like one of the first or like, you know, groundbreaking show, it's like, that's why it's like, okay, want to keep it, you know, sacred. Yeah, it's a special thing. Yeah. Mi nombre es Lucedy Rendón. Vivo en East Elmos, en Queens. Me vine porque en Colombia de pronto la situación económica no estaba muy bien. Mi esposo ya lleva 2 años de desempleado. Hace 8 años estoy por acá. Llegué con mi visa y me traje a mi hijo y entré a trabajar en limpieza. Por ejemplo, el americano le gusta que uno le limpie, pero que no le guarde nada. El hispano, sí. Antes le exigen a uno, hay veces que yo quiero que me hagan tal cosa, me hagan tal otra. Hay gente que le gusta que le limpien con determinados productos. Mucha gente ha salido enferma de que hay productos muy fuertes. Por ejemplo, el cloro se hace mucho daño para los ojos y para los pulmones. Se siente uno bien que sin conocerlo a uno, le den esa confianza de darle una llave y dejarlo en su casa. De pronto cuando estamos tendiendo la cama encontramos la ropa interior, los condones sucios, que hay gente que es muy discreta y los bota, otros que no les importa dejar todo tirado. Lo mismo si manejan dinero, uno sabe que de pronto en determinada parte hay dinero, uno no... O si uno guarda las cosas, nos han llamado a preguntar, Eddie, se me perdió mi camisa amarilla, y le vaya a búsquela en el cajón que está al lado de su cama, tal cosa, y uno tiene memoria para eso. Todos los trabajos los debemos de valorar, así sea el más sencillo del mundo entero, el trabajo se tiene que valorar, pero hasta ahorita a mí nunca me ha parecido maluco trabajar en eso.
Yo salí de mi país en noviembre, el 1 de noviembre. Yo llegué a este país el 28 de noviembre, casi un mes. Cuando me agarraron en frontera, sí me cayeron varios agentes. Querían que firmara una hoja que supuestamente era de deportación. Sí, un poco difícil el camino, no te dan agua, no te dan comida, uno tiene que aguantar y caminar con sol, todo eso, desierto. Pero como la migración me entendieron, entonces me cerraron el programa 2 años. Ellos cuando entran menores de 18 años van a los centros de detención para menores. Ahí están fantásticos. Ahí no te tratan bien como aquí. Te dan comida un poquito y ya. A veces muchas personas intentan suicidar en los centros de detenciones y otras personas te brindan mucho apoyo, que no lo hagas. El día que cumplen 18 años los pasan a los centros de detención. Y ahí es donde yo entro para poder sacarlos de los procesos de deportación. Estuve detenido en un centro de detención de migración como por 2 años aproximadamente, y hasta que apareció Eduardo Fabián Arias y me ayudó a salir del centro de detención. Ya a mis 16 años, yo ya estaba en la Acción Católica, empecé a sentir el llamado, a discernir el llamado, y ya después en el 1982 entro al seminario para estudiar en el sacerdocio dentro de la Iglesia Católica Romana, en el Seminario de Buenos Aires. Y en el año 89 recibo una beca, un scholarship para venir acá, y ahí conozco la iglesia luterana acá, porque por intercambio me mandan a la iglesia de San Lucas, que está en Times Square. Yo pensé que iba a misa, una iglesia católica, hasta que veo que hay una mujer que está celebrando misa. Y encontré y decir, wow, qué interesante esto, que no esté la condena ni la discriminación, ¿no? Así que todos esos aspectos me empezaron a llamar, pero me impactó mucho más el tema migratorio. Y yo vine aquí a trabajar, a ayudar a mi familia, porque yo tengo 9 hermanos, 10 conmigo. Yo no estuve en la escuela, ni mis hermanos tampoco, porque mi mamá no tiene dinero para pagar. Nomás ella está ayudando con la comida, ropa, hasta mis hermanos ahorita no tienen ni zapatos. Así que llegué justo en un momento en donde me identifiqué muy fuerte por varias razones, por ser latino, por escuchar el silencio de estos santos inocentes, como digo yo, de que tener que vivir on the table, debajo de la mesa, por miedos y temores. Lo que más extraño es a mi familia y vivir con ellos. Pero a pesar de la delincuencia, no te quedan muchas opciones de vivir muy bien. Y segundo, por encontrarme en otra figura fuerte con ciertas características dictatoriales en el marco de los derechos de las personas, que en ese momento era Bush, haciendo del inmigrante oficialmente, poniéndolo en el marco del terrorista dentro del país y criminal. Así que bueno, después ya obviamente llegó lo que hoy conocemos, este señor Trump. Y ahí sí creo que estamos en una crisis bastante complicada, tanto en el marco del repudio, del odio, de la discriminación, del enojo en contra del inmigrante en este país. Pues para ellos tengo preguntas, porque solo me gustaría que se pusieran en los zapatos de uno como inmigrante. Uno no sale de su país por venir a darse un lujo. Uno sale de nuestros países por querer salir adelante, buscar una manera cómo sobrevivir, cómo ayudar a tu familia. Al comienzo de la gestión de Obama se da también un éxodo masivo. Esto generó también una crisis humanitaria en la frontera en el cual el gobierno de Obama tenía que responder, sobre todo por la cantidad de jóvenes que cruzaban, por todo el tema de la violencia, las maras, el narcotráfico. Y esto generó que el presidente Obama tuviera que sacar una ley de emergencia que es precisamente la visa juvenil. Y cae a mí un muchachito, Hermes Espinosa, que es el primero de los jóvenes que tengo. Entonces ahí le dice la asistente social que lo pueden legalizar, pero necesita un guardián legal, alguien que se haga cargo de él y responsable donde viva. Entonces en ese momento había empezado a venir a la iglesia y me dice tal cosa, y le digo, claro que sí. Y ahí se abrió una brecha que empezamos a hacer surco de este tema, y después llegó Darwin, después llegó Gloria, después llegó no sé, Juan Carlos, después y empiezan a llegar, ¿no? Fabián me está ayudando mucho. Yo vine entonces para comunicar con mi familia, él compró mi teléfono y él está pagando el teléfono en mes.
una buena persona, porque a pesar de el espacio que es muy pequeño de aquí, tiene como 47 personas a cargo. Bueno, ahora tengo muchos hijos que ya pasan las 3, 4 decenas. Muchos ya están legalizados, más de 30 y pico ya están legalizados, con sus papeles, sus residencias, algunos ya por ser ciudadanos, otros todavía están en la gestión para salir de los procesos de deportaciones. Y no recibe ni un bono ni un pago. Él lo hace de corazón y él da gasto y es responsable. Y él está me ayudando a buscar un trabajo también. A mí me gusta ser doctora, si no, o policía, ese es mi sueño. Y sueños siempre lo tengo permanentemente en mis oraciones. En cada día que me levanto, en cada misa, con la comunidad acá permanentemente orando y pidiendo que Dios transforme los corazones de los que gobiernan y haya una reforma integral, que es lo que necesitamos. Una reforma integral para que todos podamos vivir en igualdad de condiciones. Él fue como mi padre. Para mí, como es un padre, es muy bueno. Caminando desde muy lejos para lograr conquistar nuestros sueños en esta ciudad. Con nuestro trabajo duro los lograremos, aunque nos topemos con casos de esclavitud moderna, discriminación y racismo. You're doing a great job, boy. Continue like that. Exigimos nuestros derechos. Vinimos a triunfar. Vinimos a luchar. Por nosotros, por nuestros hijos. Y por nuestros hijos. Es el sistema solar. El sistema para que sepas. Hola chicos, mi nombre es John Primera, vocalista MC de la banda Sistema Solar. El amor es una cosa maravillosa, con olores a rosa que en mi mente se posa, con algunas mariposas por amor a vivir, a sentir, a reír, a seguir, ir, para no morir y no deprimirme, no sirve la vida sin amor a todo color, para quitar el dolor enorme del hombre. Tenemos tres discos, Sistema Solar, La Revancha del Burro y Rumbo a Tierra. Estamos sacando la cuarta producción, ya hasta se está cocinando por ahí la cuarta producción.
pasión que te enciende los sentidos como volcán haciendo erupción y te guía en el camino sin complicación. Es el amor, es el amor. Yo siempre estoy en proceso lirical, yo siempre estoy escribiendo. Creo que eso sirve de mucho porque no espero a que pase algo para que escribir. Simplemente trato de incorporar lo que tengo ya, o también se puede crear cuando estamos juntos. Entonces, siempre estoy como en ese proceso. Mi padre fue un excelente cantante y percusionista. Y nada, creo que eso se lleva en la familia, en el alma, en el espíritu. Y desde que tenía uso de razón siempre he estado como escuchando música. En mi casa siempre el vinilo estuvo latente. Entonces creo que nací con eso. Pienso que todos los artistas tienen alguna influencia en cualquier aspecto. Para mí la salsa y el hip hop y la cumbia, obviamente, son parte de mi crecimiento como músico y como autor. Me gusta mucho la salsa, el rap, obviamente. Remix, que se acabe la crisis, baby, la tierra es VIP, vaya, los sistemas gozando la falla. Los videoclips, como te contaba, de Pata de Perro, Vanessa Goss, la verga, ella es la que crea toda esta parte visual en el grupo, por eso somos un grupo músico-visual. Ella es la que crea toda esa parte visual, lo que es vestuario, videos. Y ella es muy particular su forma de hacer como la parte de video, como porque ella se recorre todo el país buscando imágenes, buscando escenas, por eso le dicen Pata de Perro. Esa palabra es de... Ella vivió mucho tiempo allá en México, por eso de allá viene ese apodo, Pata de Perro. Entonces ella viaja mucho buscando escenas, videos y... Es como la narrativa de lo que se está cantando, por eso es algo que está muy unido a la música del Sistema Solar. No quiere pararle bolas, extraño, pararle bola que se acabe el año, ni que bola fin de año, el trabajo me ensaño, pero animo Roma pa' borrar los engaños, y un rayo con fallo me hallo, yo, solo la playa te trae, tú sabes, sabor y hueva. El tema se llama Yo Voy Ganado y fue en una localidad en Santa Marta que se llama Taganga. Allá los pescadores siempre viven en constante amenaza de crear puentes, y eso es una tradición de ese pueblo, la pesca. Entonces nosotros ahí tratamos como de apoyar esa causa. Y nada, que viva Taganga, es mi pueblo favorito de Santa Marta. Lo quiero mucho, Taganga. Chévere. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York.
Contáctanos.